Pues ya llegó, ya estás aquí y eso me da mucho gusto que podamos seguir conectados aquí, en concreto contigo, dándote todos los días diferentes recomendaciones de acuerdo a tus finanzas personales, a las de tu empresa, para que tomes decisiones, siempre propositivos. En concreto, siempre buscando las diversas opciones de cómo sí hacer las cosas, aunque estemos como estemos. Hoy, jueves 4 de junio de este pandémico 2020, que pasará así a la historia de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Un año histórico, experiencias, muchas historias que tenemos que contar. Y bueno, le doy las gracias, Hugo Loya está con nosotros. Buenos días, Hugo. Y tenemos un invitado de lujo que nos va a orientar mucho de algo tan importante como qué estamos comprando, cómo estamos consumiendo, ¿no? Porque ese es un tema bien importante para nosotros, más o menos, pero por supuesto que tenemos que consumir. Entonces, Mauricio Martínez, que es el director general de la división de Insights de Qatar, nos va a decir nada menos de cómo nos hemos comportado, qué estamos comprando. Así que, Mauricio, es un gusto platicar contigo para reconocer cómo van nuestros hábitos y hacia dónde caminarán. Muy buenos días. Buenos días, el gusto es mío, Mariel. Hola, Hugo. Encantado de estar con ustedes. Y Mauricio, fíjate que estaba viendo aquí con mi compañero Iñaki de la estación de ASIR, estaba dando resultados de una encuesta pues bien interesante. Digo, ya sabemos que pues a muchos nos afectó todo el tema de la pandemia, no solo en salud, y cada vez desgraciadamente tenemos más conocimiento de casos cercanos, ¿no? Que nos constatan que sí existe, pero en la parte económica. En la parte económica, bueno, todos lo estamos resintiendo en nuestros negocios, en nuestros ingresos. 9 de cada 10 mexicanos ha sido afectado en el tema económico por la pandemia. Y 60% de estos mexicanos pues reconocen que se redujo su salario o bien lo perdieron, ¿no? Y eso lo estamos viendo en el tema de los retiros de las AFORES, que es otro tema. Pero aquí en consumo estábamos platicando la otra vez, estoy en una maestría y hablábamos del tema de las compras en línea. Y decíamos, no, bueno, es que la ropa no, la ropa bajó porque las personas y sobre todo los adolescentes están prefiriendo pues medirse la ropa, no, no es igual probarse los jeans que nada más pedirlos y luego no les gusta, ¿no? Entonces discutíamos sobre eso y decían, no, no, es que esos son parte de las compras que han aumentado. Yo decía, sí, pero no para los jóvenes, porque yo platiqué con los jóvenes de 16 a 20 años y me dijeron que no, que ropa no, otras cosas sí. Entonces, tú nos vas a decir en general, por supuesto, ¿qué hemos estado consumiendo? Pues alimentos, ¿no? En línea. Pues ¿Qué de más? todo, De de todo. todo. Sí, sí, es una situación muy compleja, que como bien dices, yo diría que no se puede separar el tema de la salud con el tema económico. Mm. Eh, Fíjate que en Kantar hemos hecho varias mediciones, le llamamos el barómetro, y desde marzo encontramos que en ese entonces la principal preocupación de los consumidores era sin duda la salud, el tema de no contagiarse, ¿no? Y durante todo este tiempo ha habido una tendencia muy estable a que es la principal preocupación de los consumidores, ¿no? Eso trae, pues, por consecuencia, que haya ciertas tensiones que se tienen que resolver. Es decir, si yo tengo una preocupación porque no me quiero contagiar, porque quiero cuidar mi salud, porque vivo con gente que es de alto riesgo, pues voy a tener restricciones que van a producir ciertas tensiones. Entonces, aquí hay dos preguntas, ¿no? Bueno, cuando menos a mí me surgen. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido estas herramientas de comunicación, si esta pandemia hubiera llegado hace 10 o 15 años, ¿no? Eh, pero por fortuna los tenemos, ¿no? Y al tenerlos, pues creo que estamos haciendo uso de estos medios. Y lo que está pasando es que hay dos tendencias, o sea, estos medios electrónicos, no solamente de compras en línea, sino el entretenimiento, la comunicación, incluso es una herramienta de trabajo, pues vienen en franco crecimiento.
y esto lo que hace es, pues es un trampolín para, para que sigan creciendo, ¿no? Y hay otras que de plano crecen, ¿no? Se dan como consecuencia de esta situación. Entonces, las tendencias son muy interesantes y nos están generando pues muchas enseñanzas, ¿no? Tanto a empresas como a consumidores, gobiernos, sociedades, etcétera. Creo que hay muchos involucrados en todo este fenómeno. Claro. Y bueno, como siempre, pues hay empresas ganadoras, ¿no? Y bueno, pues también hay perdedoras, pero hablemos de las ganadoras. Han salido varias notas, ¿no? En los periódicos, en los medios, y hablan, pues digamos de marcas, aquí no hay ningún inconveniente. Liverpool, y el tema, por supuesto, de alimentos, insumos básicos y demás, como son Walmart, ¿no? Walmart siempre es de los ganadores, igual que Soriana, toda esta cadena y tal. ¿Quiénes más son ganadores? ¿Qué más estamos comprando? Mira, en términos de compras en línea, hay una tendencia muy fuerte a descargar aplicaciones de deliveries, de entrega de compras a domicilio, ya sea de comida o sea de despensa. Entonces, estas aplicaciones en términos generales están teniendo un crecimiento muy notable y otra vez responde a la atención que te hablaba anteriormente. O sea, el consumidor tiene miedo de ir a lugares donde hay grandes superficies, donde hay mucha gente. Entonces, esto se convierte en una alternativa real, ¿no? Y en general, el comercio electrónico está siendo, le viene muy bien esta situación, se oye complicado, pero en realidad así es, porque ante este miedo, la gente está apuntalando la confianza en estas aplicaciones. Entonces, ya no es confianza de no me voy a contagiar. Eso está bien, es como la causa que motiva que la gente los utilice. Pero hay una siguiente aduana, es ¿funcionan o no? Y en el funcionan es pido y llega mi solicitud, lo que compré llega en buenas condiciones. Y lo siguiente es que sea seguro, ¿no? El tema de los pagos, el que maneje tu información de forma segura. Entonces, me parece que si bien ahí hay una etapa en la que hay que llegar como para estas marcas que tienen que mejorar esta experiencia, pues me parece que en términos generales, los datos que tenemos en el estudio nos dice que la gente, un 82% está declarando haber comprado en los últimos 6 meses algo o haber hecho un trámite, ¿no? Entonces, tratando de darle contexto, pues sí, hay marcas que están creciendo mucho, ya los dijiste, las del retail tradicional, que este es un aprendizaje muy interesante, ¿no? Ya hablabas de Walmart, de Soriana, La Comer, en fin. Eh, durante muchos años al retail se le dijo hay que estar en digital, hay que estar en las compras en línea. Y yo el otro día hablaba y decía que yo aprendí a nadar porque me aventaron a la alberca. Y hay una foto donde está mi cara toda descompuesta a punto de caer al agua, ¿no? Y mi papá me aventaba. Entonces, era como, mi papá en este caso es el COVID, mi cara somos todos nosotros o las empresas, ¿no? Que estamos a punto de aprender a nadar. O sea, es complicado, ¿no? Entonces, hay ganadoras y hay perdedoras. Las ganadoras son las que se prepararon. Una Amazon, un Mercado Libre, desde luego Walmart, pues quien ofrezca la mejor experiencia, quien esté mejor preparado, es el que va a continuar ganando, ¿no? Y no nada más ahora, sino en el futuro. Porque como te comentaba, la confianza que se está generando, cuando esto termine, pues no sabremos si continuaremos con miedo, ¿no? Y estas tendencias, pues pueden quedarse. Otra cosa muy interesante es que el que llegue el comercio electrónico con más fuerza no quiere decir que cuando esto termine va a desaparecer. Esta es la etapa en la convivencia entre lo off y lo on, ¿no? La gente nos está diciendo que sobre todo compras de cualquier tipo, de despensa, de comida, de medicinas, de ropa, de accesorios, las va a hacer en el futuro tanto off como online. Entonces, es una situación donde
las empresas tienen que estar preparadas para entregar el mejor servicio porque se viene una competencia fuerte, ¿no? Y espero que en pro del consumidor. Ok, pues sí, como dices, están mejor preparadas, las que están más preparadas, pues ahorita están dando la batalla y van en el liderazgo, pero la competencia pues va a continuar. Y la tendencia, ya que nos dijiste esto de las compras en línea, el 82% que de los mexicanos ha comprado algo, ¿no? Sí. Este, ahí hablamos de todo, pero esta tendencia, ¿tú crees que continúe? Digo, ahorita no me queda la menor duda, porque por supuesto todavía tenemos miedo y precaución de salir, muchos, otros no. Sí. Y precisamente por aquellos otros que no tienen ni miedo ni precaución, o sea, el cubrebocas de collar o no usan el cubrebocas, mucho menos todas las demás medidas no sabemos, ¿no? Si el gel o se lavan las manos, si son portadores asintomáticos o ya tuvieron, o, ¿no? Entonces no sabemos. Entonces con ese miedo y esa precaución, que qué bueno que existe, ahorita todavía no salimos tanto, Sí. todavía guardamos cierta distancia, en fin. Pero bueno, esperemos que esto se conserve por algún tiempo más. La vacuna todavía no existe, la medicina todavía no existe y el virus ahí está. Entonces, Correcto. mi duda cabe que ahorita por un tiempo, yo no sé si el resto de todo el año, sigamos más o menos con estos hábitos. Me gustaría saber tú qué tendencia ves y si crees que cambien o incluso se incrementen las compras. Sí, sí puede ser. Fíjate que el 47% de la gente nos dijo que en esta situación compró más en medios electrónicos. Y cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿y qué tipo de compras piensas hacer? Pues no es que nos vayamos a volcar a comprar todo de manera electrónica, ¿no? Hay cosas que, o por su naturaleza o por la misma condición de las compras, no se pueden hacer digitales. Pero las compras, como te decía, de farmacias, de alimentos, de comida, eh, em, los datos lo que nos dicen es que va a haber una convivencia entre estar comprando online y offline. Entonces, ya sea que haya miedo o no, el miedo lo que hace es ser un detonante de más compras, de intensificar la frecuencia de compra en un canal, ¿no? En este caso en el digital. Entonces, creo que si lo pudiera conjugar, ¿no? Entre más miedo, más posibilidad de crecimiento, perdón, de intensificarse la frecuencia de compras, ¿no? Pero lo que es un hecho es que el canal digital ya es una alternativa que cada día es más popular y que el crecimiento está justamente en la intensificación de la frecuencia de las compras. Entonces, eso creo que va a depender del miedo, pero bueno, creo que todo lo tenemos que tener claro. El canal digital es una realidad y es una realidad pues, que hoy es muy popular. Eh, Digo, ya, yo me seguiría porque la verdad es un tema bien apasionante, ¿no? Que está demostrando, pues muchas cosas, ¿no? De todo el mercado y aquí particularmente del mexicano, ya de variar de región y de ciudad y obviamente por municipio, pero si lo generalizamos, pues habla de los mexicanos y qué estamos prefiriendo. ¿Sabes qué? Este, Eso es bien interesante, Mariel, Ujú. discúlpame. Entre las personas de mayor edad, estamos encontrando que están descubriendo la plataforma, digamos, y están viendo que funciona. Y para el comercio electrónico eso es muy bueno, ¿no? Porque la gente, digamos, que tiene más edad, pues es la que en algún punto puede hacer o incrementar el volumen y el volumen de las compras, ¿no? Porque muchos de ellos tienen una capacidad adquisitiva interesante. Entonces, sí, sí. Qué Diferentes grupos interesante. demográficos es interesantísimo. Claro. No, bueno, contigo podemos hacer todo un mapa bien interesante de consumo. Lo que te preguntaba de los millennials, ¿no? Ha llegado a Sí. ese punto de, o los chavos, ¿no? Los chavos, para no clasificarlos, los chavos, los adolescentes, la generación Z, los que sea, Sí. 16 a 22 años, etcétera. Sí, sí están comprando, ¿qué compran ellos? No, mira, Electrónicos. los millennials ya se convirtieron en un grupo demográfico muy grande, ¿no? Porque Ajá.
estamos hablando de gente de un tramo de 20 años desde el 1980, ¿no? Quizá un poquito después. Entonces, nosotros los dividimos en dos, ¿no? En late millennials y en early millennials. Entonces, los más grandes, los que ya están como, pues sí, ya más avanzados en edad. Cerca de los Pues 40. cerca de los 40, ese Ajá. es su canal. O sea, y eran los que venían haciendo el crecimiento antes de esto, ¿no? O sea, para ellos fue natural volcarse a este canal, ¿no? El tema con los más chicos no es que no lo conozcan, lo que pasa es que es su capacidad adquisitiva que es más restringida, ¿no? Es, sí, pero son consumidores del futuro sin lugar a dudas, ¿no? Claro, claro. Pero lo que te preguntaba, ¿como qué están consumiendo más? Este, Netflix, Spotify, todo este tema de productos, ¿o como Sí, qué? esa es una gran pregunta. Fíjate que lo que más ha crecido, o las apps que más han crecido en esta situación de pandemia han sido las de video, ¿vale? Ujú. Históricamente lo más importante han sido redes sociales, ¿no? Aplicaciones de redes sociales, y nosotros les llamamos mensajería multiplataforma. WhatsApp, Ok. Messenger, Telegram, Telegram, todas esas. exacto, Ujú. todos esos. Y ahora crecen, pero crecen por las videollamadas, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ¿quién no ha hecho un Zoom con sus amigos? ¿Quién no ha hecho un Zoom con sus familiares? Sí, claro. Eh, entonces, eso se está volviendo muy popular, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, las aplicaciones de video están creciendo muchísimo, y esto ante la tensión de no moverse, ¿no? No te mueves, necesitas entretenerte, es una necesidad de ocio. Y el video, si bien ya era importante, bueno, ahora lo es más. Si tú conjuntas todas las aplicaciones de video, es lo más descargado, cuando menos lo que nos declaran los internautas. Ujú. Y esto se ve impulsado por TikTok. TikTok es esta plataforma de videos cortos que está aderezado de mucho humor, de muchos memes. Y bueno, hace como el fit, ¿no? Es algo que tienes en la palma de tu mano, que te hace salir de esta realidad, que ese es otro tema muy interesante, porque los consumidores lo que están diciendo es, yo lo que busco es entretenerme, pero también olvidarme de esta situación. Entonces, en la medida que esto esté disponible y que sea algo pues realmente entretenido, TikTok pasó de ser una aplicación que estaba descargada en un dígito y hoy el 20% de la gente declara que tiene TikTok, especialmente en los millennials un poco mayores, ¿no? Entonces, esta situación es muy interesante. Otro que se está dando por motivos de la pandemia es el mayor uso y descarga de correo electrónico, el home office a todo lo que da, y los buscadores. Los buscadores tipo Google que están creciendo ante la necesidad de informarse, ¿no? Tú quieres enterarte de cómo te previenes ante la enfermedad, qué hacer si te da, cómo tienes que reaccionar. Hay una necesidad, y sobre todo al principio, muy importante de prevenir y de saber reaccionar. Entonces, es algo que es muy característico de esta situación. Como te digo, la verdad es un tema bien apasionante, ¿no? El que está Qatar. Sí, Bien, sí, bien apasionante, pues reconocernos y ver nuestras características. Así que yo fascinada me quedaría aquí contigo hablando, pues por lo menos el resto de la hora, pero yo creo que es muy importante para ti, para nosotros, ¿no? Para ustedes, para nosotros, ver qué preguntas tiene el público. ¿Cuáles son sus dudas y comentarios? Entonces, si te parece, Mauricio, vamos a darle la palabra a Hugo Loya, que tiene ya algunas preguntas que nos llegan por las diferentes redes sociales. Adelante, justo. Hugo. Muchas gracias, Mariel. Mauricio, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buen día. El Eh, gusto es mío. gracias. Pues fíjate que sí, hay varias inquietudes aquí en las redes sociales que nos están haciendo sobre este tema. Lo voy a tratar de dividir como en unas tres áreas. Hay unos que preguntan sobre por qué ha crecido bueno, obviamente la pandemia, pero si antes había cierta resistencia por el tema de la seguridad
de comprar en línea. ¿Qué es lo que ha detonado que además de la pandemia, ahora sí se tenga confianza? Algunos dicen incluso que han sido víctimas de algunos pequeños fraudes, que no les entregan el producto, que les hicieron un cargo extra a su tarjeta, etcétera. ¿Cómo garantizar o cómo lograr que esta tendencia continúe positivamente hacia las compras en línea? Claro. Mira, sin duda ha crecido por la necesidad y por el temor. O sea, nosotros, los consumidores, pues somos humanos y también nos guiamos por los temores que tenemos, ¿no? Ya les decía que hay 3 temores importantes. El primero es el temor a no contagiarse o al contagio, un temor a quedarse sin recursos, que hoy en día es la principal preocupación, el tema de dinero. Y el tercero es el miedo al desabasto, ¿no? Que tiene que ver con no poder comer, no poder tener acceso a los bienes básicos. Entonces, cuando el temor a contagiarse es el primero, pues tú vas a privilegiar pues, mantener tu salud a cambio de hacer un trade-off o hacer a cambiar o a tener que sacrificar algunas otras cosas, ¿no? Entonces, la gente ha experimentado en el comercio electrónico y cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿por qué estás utilizando estos canales? Y la gente, en su gran mayoría, estoy hablando del 70%, nos dice que han ganado confianza en estos consumidores. Entonces, desde luego va a haber gente que tenga una mala experiencia y por eso les comentaba que es bien importante que las marcas se enfoquen en mejorar la experiencia que le dan a los consumidores. No solamente que cumplan lo que prometen, ¿no? Sino que aseguren y garanticen que hay seguridad en las transacciones, que lleguen en tiempos razonables, que llegue lo que se pide. En fin, hay un sinfín de situaciones que si no estás satisfecho puedas regresar el producto. Hay un montón de temas que tienen que revisar, ¿no? Y pues los consumidores son muy sabios. Los consumidores rápidamente se dan cuenta quiénes están preparados, quiénes son los buenos y quiénes no. Entonces, en esa medida, por una mala experiencia, yo creo que hoy en día hay suficiente información para que rápidamente los consumidores vean a quién le depositan su confianza y quiénes no son sujetos hasta que mejoren de ella, ¿no? Sí. Y bueno, por otro lado también nos preguntan, esa a lo mejor es más curiosa, que se ha estado usando sobre todo estos servicios de entrega, ¿no? Estas aplicaciones de entrega a domicilio, tanto de comida como de algún otro servicio como pues ya sabes, ahora te llevan hasta helados o algún producto de una tienda. Nos preguntan si se puede conocer cuáles han tenido mayor participación, es decir, quiénes han logrado tener mayor ganancia o mayor uso de estas aplicaciones, ya sabes, si Uber Eats o Didi o Rappi, o ¿cuáles son las que han ganado? Mira, hace unas 4 semanas hicimos en el barómetro de Kantar, que es, vemos cómo va evolucionando esta situación en términos de consumo y de percepciones. Vimos que en este orden, Uber Eats es la que declaran como la que más han usado, después viene Rappi y al final viene Didi. En ese sí, sentido. en ese orden. Y bueno, sí, aprovechando, ligándolo un poco, nos están como con la inquietud de que además de la comida, ¿qué otros productos son los que más se consumen o más se piden a través de aplicaciones en este tiempo de la pandemia? Sí, en este tiempo lo que más ha crecido son compras de la despensa, alimentos, bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar, y bueno, también la parte de comidas, ¿no? Comida preparada ya a domicilio. Esas son las 5 categorías que más han crecido en esta situación. Pero otra clase de compras, vimos que un 44% de los internautas, por ejemplo, nos dijeron, estoy gastando más. Y bueno, le preguntamos, ¿en qué estás gastando más? Pues porque no tenían previsto comprar artículos de higiene, ¿no? Mascarillas, alcohol, desinfectante, para desinfectar los zapatos, un montón de nuevos artículos, digamos, que hoy se convierten en artículos de primera necesidad,
que también están creciendo en demanda. Entonces, yo te diría que lo que más está creciendo son bienes básicos, bienes de limpieza, y hay una oleada de nuevos productos que tienen que ver con la contingencia directamente, que también están creciendo y están siendo comprados de esta forma. Entonces entiendo que ahora en este tiempo, en esta parte de que están consumiendo más por la parte electrónica, sus gastos han crecido respecto a lo que hacían normalmente offline. Para el 44% sí. Por otro lado, hay un 23% que dice yo he gastado menos. Y esto es porque de plano no han recibido ingreso. O sea, porque la misma situación de confinamiento les ha impedido trabajar o porque la economía está deprimida. O bien porque hay un tanto consumidores que están más preocupados por el futuro y están planificando más sus compras y derechamente han dicho yo no voy a gastar más. Ok. Y justamente es como el otro bloque de preguntas es mucho la previsión de qué es lo que va a pasar ahora, pues con una recesión importante en la economía, cuál va a ser las tendencias de consumo, independientemente si son online u offline, hacia dónde puede darse las tendencias de consumo en el país. Sí, mira, la economía para los consumidores se va a ver todavía más afectada. O sea, la percepción que tienen es que el panorama va a ser más complicado hacia futuro. Y también, derivado de esta investigación del barómetro de Kantar, les podemos decir que la percepción que tienen los consumidores es que nos vamos a recuperar en un largo plazo. O sea, que esto no va a ser, termina esta situación y las cosas vuelven o volvemos al mismo nivel de ingreso y de gasto. No, la percepción no es así. En términos generales hay una pues, no sé si es aceptación, pero cuando menos hay conciencia de que el confinamiento en sí mismo está frenando las economías, están frenando los mercados, y eso tiene un impacto en la percepción de la gente. Y como te decía, hay gente que está gastando más en compras, digamos, pues contingentes, pero hay un buen número de gente que no está recibiendo ingreso, por un lado, o por el otro, que simplemente lo va a mantener de forma que le rinda más. Entonces, eso lo que va a provocar es que haya escasez de recursos, escasez de dinero, y se vuelve en un círculo vicioso. Hay menos consumo, bueno, pues hay menos inversión, hay menos consumo y esto en algún punto, pues ojalá muy cercano pueda modificarse, ¿no? El tema es que la expectativa o el panorama de los internautas y de los consumidores en México no es muy alentador. Yo quiero intervenir para preguntarte qué es largo plazo. Quiero que saques tu bolita de cristal, Mauricio. Bueno, ya vamos a Sí, platicar más adelante. Hay que observar mucho ya ahora con la apertura, pero cuando hablas de largo plazo, ¿cuándo está viendo ese barómetro de sí. Qatar? Mira, los consumidores hablan de que será en el año 2021. Sí, sí, es difícil dar un pronóstico, ¿no? Pero también creo que otra vez la sabiduría de los consumidores, pues sí, nos dicen que no es algo que vaya a pasar o que se vaya a terminar este año. Eh, Gracias, Mauricio. Justo nos están diciendo, y bueno, en esa expectativa, ¿cuáles serían como los sectores que podrían tener mayor dinamismo o los grandes ganadores con este escenario y cuáles podrían ser pues, los que tengan el menor dinamismo con este escenario? Mira, con este escenario estamos viendo que las categorías ya les decía, ¿no? Los productos de consumo masivo, alimentos no perecederos, es algo súper importante porque pues es una opción necesaria y conveniente, ¿no? Obviamente bebidas, los retailers, en cualquier caso los retailers eh, están creciendo. Por retailers me refiero a supermercados. Ujú. En este caso los supermercados están teniendo un Las tiendas de crecimiento. conveniencia también entrarían en este Por formato. supuesto, el tema de las tiendas de conveniencia o las tiendas, les llamamos nosotros de proximidad, que son las que tienes más cerca de tu casa,
Sí, también están creciendo, y están creciendo porque pues la gente cuando tiene que salir prefiere ir a un lugar donde le quede cerca y donde no haya grandes aglomeraciones. Entonces, no va a haber aglomeraciones, ¿no? El tema son las superficies grandes. Entonces, las tiendas de conveniencia están convirtiéndose hoy en día en una opción importante. No sabemos qué vaya a pasar posteriormente, pero te digo, hoy la gente está pues, comprando lo básico, lo necesario, y por ende son las categorías o las industrias que prevemos que se van a mantener en esta tendencia. y digamos, otras industrias, por ejemplo, no sé, compra de autos, que alguien nos dice que si es momento de comprar un auto o algún otro bien más grande, ¿esas qué pasaría? Mira, en términos generales, la gente nos está diciendo que pues, las compras grandes las están posponiendo, ¿no? Y en cualquier crisis siempre vemos comportamientos de pospongo, cancelo o sustituyo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos viendo como para posponer es la compra de bienes que implican una inversión más grande. Aquí yo creo que lo que queda para analizar es la percepción de la gente o de los consumidores ante las otras alternativas que tiene para transportarse. Es decir, si yo soy una Claro. persona que para ir a mi trabajo, para hacer mis cosas, no necesito un auto, bueno, pues con o sin crisis o con y sin pandemia, lo voy a seguir haciendo igual. El tema es que, otra vez, ¿qué necesidad va antes, no? Si tú tienes un riesgo o un miedo al contagio y tienes la capacidad de comprarte un auto, probablemente sea más prioritario comprar un auto para no entrar en ese nivel de riesgo, ¿no? Entonces, creo que las condiciones pueden variar y en este caso el trade-off entre la salud o la prevención, en el caso del transporte, es algo muy relevante, ¿no? Había en el barómetro, me parece que incluyeron algunos otros conceptos sobre qué es lo que está priorizando la gente ahora que está dentro de su casa en materia de actividades. No sé si nos pudieras platicar un poquito de esto, Mauricio. Sí, eso también es muy interesante en cuanto a las actividades. Pues la gente está haciendo, yo te diría de todo, ¿no? O sea, pero principalmente lo que quieren hacer es comer mejor, cuidar su cuerpo, es decir, están tratando de tener alternativas saludables para comer, hacer ejercicio. O sea, muchas apps de ejercitarse también están haciéndose más populares y la gente está declarando que si no, las apps pues, pueden poner un video en YouTube o en cualquier otra plataforma. Y también temas de meditación. Y en un siguiente plano, otra de las alternativas que los consumidores están viendo es la educación, el tomar cursos. Entonces, de hecho, la gente cuando le preguntamos en el estudio de consumo de medios y de dispositivos entre internatos en México, vimos que cuando termine todo esto, la gente va a preferir tomar cursos ahora online, por arriba de la forma tradicional. Súper interesante eso. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, justamente ahorita nos queda una pregunta que nos dicen, pues, entonces, ¿cuál sería el futuro del e-commerce y de estas tendencias de educación a distancia? Bueno, la tendencia, como les dije, pues es positiva, ¿no? Es positiva, no va a tener desde luego la misma pendiente o el mismo crecimiento que está teniendo ahora, pero lo que sí tenemos que saber es que hoy en día vamos a ser consumidores que vamos a tener en verdad las dos alternativas. La alternativa que mejor nos acomode, la que mejor se ajuste a nuestras necesidades, la que mejor cubra el valor, el precio, la disponibilidad, esas opciones, bueno, pues estarán hoy más que nunca para los consumidores de estos tiempos, ¿no? Lo cual me parece que es una muy buena noticia, sobre todo por la competencia que esto brinda, ¿no? Ok, Mauricio. Entonces, llegando así como a una conclusión de cómo está el panorama y cómo se ve, es del lado de las empresas, pues
las que estén mejor preparadas, las que brinden la mejor experiencia, lo cual implica cumplir con lo que prometen, con lo que ofrecen y de buena calidad. O sea, así que bien y de buenas, ¿no? Bien y de buenas, sí. ¿Verdad? Y bueno, en la parte del consumidor, tú ves una combinación, ¿no? Entre las compras online con las offline, dependiendo de cómo se vaya viendo también el escenario, los semáforos y todo este tema, ¿no? De la pandemia, pues que ahorita no se ven bien. Por Así lo es. tal, ¿no? Por eso ves un futuro muy, muy bueno, corto plazo, mediano plazo, y yo creo que hasta el largo plazo para todo el comercio online, e-commerce, ¿no? Esto va, como que llegó para quedarse, Es ¿no? correcto. Es Llegó para bueno para quedarse. ellos por esta situación, es bueno para los consumidores porque vamos a tener más alternativas. Y bueno, pues hay que activar la economía lo antes posible, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, se ve una tendencia interesante porque hay que ver cómo proponemos que esto siga caminando, ¿no? Entonces, Sí, algo de lo bueno que yo veo, en este porcentaje que tú comentabas hace un rato, ¿no? Del 44%, que sí están gastando en línea y que están teniendo estas tendencias de consumo que ya explicaste, más también los datos coloridos que diste de los millennials, ¿no? Y demás de los más tempraneros o los más cercanos a los 40, pues sí varía, pero son consumidores potenciales importantes que a la medida de que tienen más poder adquisitivo, pues también siguen comprando en línea los diferentes productos que has comentado y los de la tercera edad, ¿no? Que descubrieron sí, su juguete, ¿no? Descubrieron sí. su juguete favorito y entonces dicen, yo quiero, ¿no? Yo Un quiero, poquito yo la desde voy a antes, comprar. ¿eh? O sea, Ajá. antes de la tercera edad, un poquito antes, por ahí Uh-huh, despuésito de los 50, 51, ahí uh-huh. también encontramos un boom. Órale, pues, aunque sea algo, dice, pero yo compro, ¿no? Sí, bueno, pues Es uno de los lujos que dicen que te puedes dar. Y bueno, pues hay que consentirse es ahorita que en a esta estas época. alturas, Mariel, ya no es un lujo, ¿no? O sea, después de todo lo que estamos pasando, hay veces que te la piensas dos veces antes de salir a comprar algo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es una necesidad. Sí, 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 sí. Me refiero a darte como ese toque de consentimiento, no hablando de los víveres ni lo fundamental, sino de las otras partes, ¿no? Si me quiero comprar un champú especial o un curso especial de yoga, a eso me refiero con darte ese premio, ese lujo para ti, ¿no? Así En es. esta época, y eso continuará. En la medida de Sí. que la población tenga poder adquisitivo, ya iremos observando cómo va el tema. Yo te invito, de verdad, me hace súper interesante lo que ustedes trabajan, lo que ustedes analizan y pues trabajan con nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de esta manera, estamos reflejando de esta manera lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra esperanza de que esto mejore y ver, pues a finales del próximo, de este mes, a finales de este mes, ustedes van a sacar un nuevo estudio, ¿no? Otro barómetro. Así es, lo estaremos corriendo a finales de este mes y con gusto cuando nos inviten, yo No, pues nosotros encantado de fascinados. participar con Ojalá que ustedes. aceptes, Mauricio, fue muy amena la plática, muy ilustrativa, muy interesante. Un diagnóstico de lo que estamos haciendo los mexicanos y hacia dónde vamos en materia de consumo. Sí, Mauricio. Muchas gracias a ustedes porque lo ameno que pude haber sido es gracias a sus muy interesantes preguntas. Ni Gracias. me digas, si el público sí estuvo bastante interesado, como viste, ¿no? En, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué compramos? ¿Sí conviene? ¿No conviene? Y esto es también importante, pues, para las empresas, ¿no? Pues hay que ponerse las pilas. Ahí tienen un gran nicho de oportunidad en estas compras online y en, pues, ni modo, las inversiones que van a tener que hacer y que ya están haciendo para hacer las compras presenciales, físicas, que estas continúen, ¿no? Correcto. O sea, ni hablar, todas las empresas tienen que invertir en esta parte de dar la certeza, la seguridad higiénica y demás para lograr que estas ventas también se puedan concretar y se retomen, ¿no? En un futuro Así es. esperemos que cercano.
Pues entonces platicamos, tenemos una nueva cita contigo, Sí, Mariana, Mauricio. con mucho gusto. Sí, te buscamos a finales de mes o en cuanto ustedes tengan el barómetro, aquí estamos nosotros. Sí, sin Convocamos al duda. público y vas a ver que va a estar bien interesado en saber, ¿y ahora cómo vamos? ¿No? Sí, Bueno, encantado. Mauricio, Muchísimas pues gracias, Mariana. muchísimas gracias a ti, Mauricio Martínez, el director general de la División de Insights de Qatar. Te mandamos Gracias. lo que está de moda también, Mauricio, un abrazo virtual. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, Hugo. Buen día. Chao, chao. Gracias, Mauricio. Chao. Y bueno, Hugo Loya, ¿qué tema nos traes hoy? ¿Cómo sigue el tema económico bastante complejo en un contexto, además político internacional con nuestro vecino del norte, también bastante complicado? Adelante. Gracias, Mariel. Oye, pues muy interesante la plática con Mauricio. De hecho, se quedaron ahí algunas preguntas que empezaron a llegar ya justo ahorita que estaban despidiendo. Pero bueno, yo creo que valdrá la pena comentarla más adelante o mandárselas a ver que nos puedan dar que nos pueda dar respuesta Mauricio Correcto, se las o su mandamos equipo. y le avisamos. Sí. Fíjate, Mariel, salió una iniciativa por parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, una iniciativa interesante que podría ser como tener dos ángulos, dependiendo del punto de vista que se quiera ver. Pero esta iniciativa está relacionada con las Afores. Esta iniciativa la están proponiendo en Morena para que la gente pueda tener mucho más rápido pues este uso de recursos por desempleo, ¿no? Ante la crisis que se está viviendo en el país. Desde luego esta iniciativa, como te decía, pues sí puede decir la gente, pues sí, qué bueno que lo están haciendo porque efectivamente yo tengo ahorita un problema de dinero y pues eso me ayudaría bastante. La propuesta está diciendo que puedes hacer un retiro, solamente un retiro, por 13,000, un poquito más de 13,000 pesos en una sola exhibición. O puedes hacer 4 retiros por poquito más de 3,000 pesos, según lo que te convenga, que es la propuesta. Digamos que parecería muy bien, sobre todo en esta rapidez que se quiere hacer, agilizar esa entrega de recursos por parte de las Afores para que la gente pueda acceder a un recurso en esta época de emergencia. Sin embargo, hay que considerar dos cosas. Uno, que esta iniciativa de Morena viene a raíz de la presión que se ha ejercido por parte de algunas organizaciones y de la misma oposición para que se analice y se legisle lo que sería una ayuda universal a la población. Es decir, más que la población utilice sus ahorros que están para el retiro, para salir de esta emergencia, lo que se estaba pidiendo es que el legislativo lograra presionar a la parte del gobierno federal para que se destinara una ayuda universal, es decir, toda la gente que está desempleada recibiera pues un seguro, por así llamarlo, un seguro por desempleo. Aquí se está criticando mucho de que Morena pues le dio pues ahora sí que el capotazo a esta petición, pensando en que son mayoría, y que lo que están haciendo para justificar es estamos agilizando que la gente pueda obtener recursos mucho más rápido de su Afore. Desde luego que eso está bien si tienes una emergencia, ¿no? Porque efectivamente tú realizas ahorita tu solicitud para obtener recursos y te puede llegar a tardar hasta más de 30 días el que te digan si sí o no procede pues tu solicitud de recursos, lo cual, pues desde luego en un caso de emergencia, pues no ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, sí se genera esta polémica, pero creo que hay que analizarla mejor y saber si realmente lo que se necesita es que la gente, pues ahora sí que rompa el cochinito que tiene para su retiro y que ahora se lo gaste. Claro, en temas de emergencia habría que priorizar. Desde luego, siempre en una emergencia, pues ocupas casi todo lo que tienes para salir de esa emergencia y después ya verás qué hacer con lo que viene hacia futuro. Sin embargo, pues bueno, también está la otra cara de la moneda, que es en qué momento se van a tomar en cuenta estas peticiones de realmente generar, en este caso de emergencia, un seguro real de emergencia para la gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Que se quedó sin ingresos. Es cierto, ha habido algunos apoyos para las pequeñas y medianas empresas o para las micro y pequeñas y medianas empresas, que son estos 25,000 pesos que está otorgando el gobierno, lo cual también hay que decirlo, va muy lento la otorgación de estos créditos. Pareciera que la gente no quiere esa deuda, porque realmente es una deuda.
O sea, te están prestando el recurso. Y pues dice la gente, bueno, me van a prestar recursos, yo todavía no salgo de una crisis y voy a tener que pagarlo más adelante. Entonces la gente está como un poco temerosa por ese desconocimiento de qué va a pasar. Y sí, lo que preferiría es, pues si me quieres ayudar realmente, pues dame los recursos y déjame levantar y ya después veremos cómo arreglamos lo demás. Así es que sí se genera un tema muy polémico. Y por otro lado, pues también tenemos estas señales encontradas, Mariel, en el caso de la pandemia, donde pues nos habían dicho que se había aplanado la curva, que habíamos domado a la pandemia aquí en México y ahora vemos que las cifras van creciente. O sea, la pendiente que se ve es totalmente ascendente en la gráfica de contagios y de fallecimientos. Hoy aclaran que los más de 1,000 fallecimientos que se dieron a conocer ayer en la conferencia de la tarde no son de un solo día, sino que venían, más bien están incorporando información que se venía trazada desde marzo, lo cual pues también genera mucha confusión porque si no se había considerado estos datos hasta ahora, pues no sabemos cuánto viene arrastrando esa cantidad estadística de las cifras que nos está diciendo el gobierno federal a las cifras reales. Y eso está generando mucha confusión, Mariel, principalmente en la reactivación de la economía, porque muchas empresas están sufriendo porque ahora ya tienen el visto bueno, el semáforo en verde para que puedan operar. Sin embargo, ahora se están enfrentando que los trabajadores no quieren ir porque no quieren contagiarse. Entonces sí hay un gran problema porque pues justamente la gente, y tiene razón la gente, pues ¿cómo voy a salir cuando estoy viendo que no se ha domado a la pandemia y que más de un rebrote sigue habiendo un brote de la misma enfermedad? Entonces, ¿quién me asegura que no me voy a contagiar porque tenga que usar el transporte público para trasladarme a mi trabajo o porque tenga que estar muchas horas dentro de un área laboral, por más sanitizada que esté y demás, pues al salir o entrar, pues siempre hay un riesgo de contagio. Entonces, sí se están enfrentando con este problema y eso puede generar lo que no queremos en la economía. Y lo que no queremos es esta W que se está anunciando, que se ha anunciado por parte también de especialistas internacionales y también por el secretario de Hacienda, que lo ve como un escenario, que no sabemos qué tan probable, pero lo ve como un escenario. Entonces, ayer el mismo presidente López Obrador cambió su discurso de manera muy oportuna, por así decirlo, con las cifras de mayores contagios en el país. Cambió ese discurso para decir, bueno, si tenemos que volver a encerrarnos, lo vamos a hacer. Y eso, si se toma esa decisión, efectivamente nos generaría esa W en el caso de la economía. Es decir, viene la caída, viene una recuperación porque se está abriendo las actividades económicas, pero viene otra vez un mayor contagio y otra vez viene la caída, ¿no? Entonces, la forma de recuperación de la economía sería mucho más larga, que eso también va de la mano con lo que se percibe en el barómetro que nos comentaba Mauricio, de que la gente está percibiendo a futuro una recuperación mucho más lenta. Y eso tiene mucho que ver, Mariel, definitivamente con las decisiones que está tomando la actual administración en materia de salud y en materia de economía. Es decir, no son decisiones externas, no son decisiones que se tengan que afrontar porque nos estén presionando del exterior, sino son decisiones de política económica y de políticas de salud que está tomando el gobierno federal actualmente. Y eso es lo que se debe compensar o se debe valorar al momento de hacer las estimaciones de largo plazo. Por eso, Mariel, pues sí, los empresarios siguen todavía con mucha cautela para invertir en México y pues bueno, dadas las condiciones, pues la verdad es que sí se esperaría una recuperación mucho más lenta de lo que el presidente ha dicho que en julio pues, se comenzaría a revisar cifras más positivas, Mariela. Así es que las noticias siguen en un mix ahí un poco raro, enrarecido entre la pandemia y pues las declaraciones en materia económica que se están dando a través del gobierno federal, Mariela. Muchas gracias, Hugo. Pues nos deja la confusión, ¿no? De los mensajes. Por un lado, hablas justamente de cómo es necesario ese famoso salario universal o como le quieran llamar, es lo de menos, salario para el pueblo,
pobre mexicano, como le quieran llamar, pero sí es necesario ese apoyo directo del gobierno hacia los asalariados, porque esto, como todos comentan, no es una recuperación rápida y menos ahorita. Estamos llenos de mensajes confusos. La famosa curva nunca se aplanó. De hecho, estamos viviendo un pico bien peligroso ahorita con la reapertura justo, porque la gente, pues, entre que no se la creen y toma las medidas, pues, entre que son los muertos de marzo y de abril que no se habían sumado. O sea, todo esto nos confunde, son mensajes dobles, que no ayudan. Entonces es importante, como dices, que si van a hacer los préstamos a fondo perdido para las empresas, pues que se les diga, esto te lo voy a dar, ¿no? Y si no va a ser así, pues con razón existe la incertidumbre de la gente de no querer endeudarse. Los apoyos claros no llegan ni suficientes tampoco. Entonces, bueno, muy complicado todo el escenario y si vamos hacia esa famosa W, Hugo, entiendo que sería el peor escenario. El abrir, cerrar, esto sería el peor escenario pues para todos, pero peor para la economía, para las pequeñas empresas, formales e informales, ¿eh? Porque eso de, a ver, abre tu tiendita, ahora cierra tu tiendita, vuelve a abrir, a ver, eso no genera ventas, no genera dinamismo económico, entonces es el peor escenario. Pues bueno, nos quedamos con la perspectiva de que esto tiene que mejorar. Aquí ya vimos tendencias del consumo bien interesantes con Mauricio Martínez de Qatar, la verdad, bien relevantes de cómo nos estamos comportando, qué estamos diciendo con estas compras que estamos haciendo y cómo hay un nicho de oportunidad para las tiendas a nivel virtual y por supuesto para todos estos servicios con las apps, ¿no? De entrega de los diferentes productos, entre ellos de alimentos. Bueno, pues muy interesante todo lo que estamos viendo aquí. Mañana le continuamos justo para descubrir en el tema médico cómo vamos a seguir tratando el tema. Justo estará Mauricio Kleinburg de Seguritech. Él hablará sobre las apps de telemedicina con el COVID-19. Así que nos vemos aquí a las 10 de la mañana y te tengo una sorpresa. Vamos a tener un corresponsal de lujo desde Campeche para que nos platique, pues desafortunadamente, cómo está el tiempo por allá, el clima, las lluvias. También hay que tener cuidado ahorita con la coyuntura. Coincidió la gira del presidente allí al sureste con la llegada de estas lluvias, creo que se llama Cristóbal, ¿no? La tormenta tropical, en fin, hay que tener cuidado también. Ya llegó la época de los huracanes, de las tormentas tropicales. Así que mañana platicamos cómo está el sureste también con un corresponsal de lujo que es Nacho Reyes Aldana, el presidente Canaderi Campeche. Ahí, pues aquí nos quedamos, te mandamos un gran abrazo, en concreto contigo. Gracias, Hugo. Nos vemos a las 10 de la mañana, nuestra cita aquí por Facebook y Zoom. Conéctate y pregunta, sugieren los temas. ¿Te interesa escuchar de algo que entrevistemos a alguien? Con mucho gusto. Aquí lo convocamos. Nos vemos hasta mañana.